En 1926, las hostilidades entre la Iglesia y el Estado llegan a su punto de ruptura. El enfrentamiento propuesto desde las leyes de reforma lleva a estos años de lucha intensa por revolucionarias a una de las rebeliones más controvertidas de la historia de México, el conflicto religioso. En 1925, con Calles en el poder, a la cabeza de los anticleristas del norte, las posiciones se polarizan. Los enfrentamientos entre la Confederación Regional de los Obreros Mexicanos, CROM, y los miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, se suceden. Morones, líder de la CROM y aliado de Calles, intenta crear una iglesia mexicana sistemática y aunque su intento fracasa, los católicos forman su brazo político, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. El gobierno ordena que sean aplicados los artículos 130, 27 y 3 constitucionales con todas sus consecuencias, por lo que entre 1925 y 1926 salen del país 183 sacerdotes extranjeros y son cerrados 74 conventos. La Iglesia mexicana decide oponerse activamente al Estado. La Iglesia Católica reafirma su posición de modificar los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución de la República. El gobierno reforma el Código Penal sobre delitos del fuero común y delitos contra la Federación en materia de culto religioso y disciplina externa, en el cual se establecen sanciones penales a las infracciones que se hagan el artículo 130 constitucional. Esta ley es conocida como Ley Calles. En respuesta, la Liga, llamada a establecer un boicot económico en el país, aprobado por los arzobispos de México y Tabasco. A la par, son recolectadas firmas entre los católicos para solicitar la modificación de la Constitución y la restauración de la. Al margen de las discusiones y sucesos que se desarrollaban en las cápsulas del poder, los realmente agraviados eran los católicos mexicanos. Por un lado, la amenaza de excomunión por parte de la Iglesia y por otro las sanciones penales que le impone el gobierno. El 31 de julio, después de los rezos, sacudidas y tironeos de su fe, pierden el auxilio espiritual y sufren la brutalidad de la represión. Lejos de entenderlo, el Estado, la Iglesia Católica y la Santa Sede no midieron la fuerza popular que estaban movilizando. El gobierno no creía en la sublevación. Los católicos eran viejas beatas y ancianos fanáticos, por los que decide utilizar mano de hierro para detener los brotes de descontento. La Iglesia esperaba poder llamar a una guerra pacífica y al martirio, si era necesario. Pocos sacerdotes favorecían la lucha armada, si bien el episcopado aceptaba, aunque no recomendaba, la rebelión propuesta por la Liga. A partir del 31 de julio, los enfrentamientos armados se suceden en diferentes poblaciones. Los católicos estaban dispuestos a defender su fe en contra de Calles. La Liga Organizada Política Militar decide comandar la lucha, establece centros locales y regionales en toda la República, promete a los combatientes armas y dinero para apoyar la insurrección y derrocar al gobierno, pero esto no ayudaba lo suficiente. Esperanzados en el apoyo de las ligas católicas norteamericanas y de los ricos católicos, quienes a medida que avanzaba el movimiento se fueron separando de la lucha. Finalmente, en los primeros días de enero de 1927, después de los brotes espontáneos de rebelión de arengas en las curas para luchar por la Iglesia y de violentas represiones por parte del ejército, el pueblo se sublevaba al grito de «¡Viva Cristo Rey!». La Ley Calles. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles reglamentó las reformas constitucionales y, en efecto, se restringió la actuación de la práctica católica en la vida pública. El gobierno de Calles intentó crear una iglesia nacional que rompiera con el Vaticano. El 21 de febrero de 1925 se crea con apoyo de la CROM, Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Los partidarios de esta nueva iglesia mexicana tomaron el Templo de la Soledad en el centro de la Ciudad de México, en espera de apoyo popular. Sin embargo, el pueblo expulsó a los sacerdotes nacionalistas del templo. A partir de ese momento, grupos de católicos se movilizaron en varios estados para defender las iglesias. Las acciones radicales del gobierno no se hicieron esperar. En Tabasco, el gobernador Tomás Garrido Canaval puso en vigor un decreto que obligara a los sacerdotes a casarse para poder oficiar, y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros. Causas de la Guerra Cristera. Una de las causas fue que el gobierno, por medio de la Ley de Calles, pretendía limitar el número de sacerdotes por habitante y tener mayor injerencia en los asuntos internos de la Iglesia. Entonces quiere decir que el gobierno podía meterse en los asuntos de la Iglesia.
Otra de las causas fue que no se le reconocía personalidad jurídica propia a la Iglesia Católica ni a ninguna otra religión. Esto nos dice que ya no se les daba el poder que se tenía en un principio. Los actos de culto solo podían hacerse en templos y con permiso por parte del gobierno. Además, se prohibió cualquier tipo de educación con carácter religioso. Otra de estas causas fue que al inicio del gobierno del general Plutarco, Este movimiento afectó a la población haciendo que los creyentes se levantaran en armas como protesta contra el gobierno. Esto provocó que a miles de personas se les encarcelara o fusilaran por el simple